Revelado, empleada doméstica sin abogado enfrenta a millonario. Su hijo confiesa lo increíble. María, una mujer de 42 años, ha sido durante mucho tiempo el pilar silencioso de su hogar. Desde el amanecer hasta el anochecer, su vida ha transcurrido entre escobas y trapos, en una elegante mansión en San Diego. Todo por el sueño de su hija, Sofía, quien anhela ser médica. Pero en los últimos días, el aire en el hogar de los Mendoza ha cambiado. Los ecos de una verdad inquietante han comenzado a golpear la conciencia de María, y eso la ha dejado más vulnerable que nunca. A medida que organizaba la biblioteca, su mente se debatía entre la lealtad y la justicia. Había escuchado conversaciones, murmullos que habrían hecho temblar cualquier cimiento de confianza, sobre un imperio construido sobre sombras, corrupción y explotación. La voz de Diego, el hijo de los Mendoza, resonaba en su mente. ¿Es cierto lo que dicen de mi padre? ¿Ha usado su fortuna para aplastar a los demás? Era una pregunta que lo desarmaba, una confesión disfrazada de duda. La intensidad de su mirada la obligaba a cuestionar todo lo que había creído hasta ahora. El peso de la revelación era abrumador. Cada día, María se levantaba con la misma rutina, hidrándose en sus pensamientos de cómo asegurar un futuro brillante para Sofía. La educación, esa era su esperanza. Pero, ¿qué futuro podría construir en el terreno intoxicado del miedo y la ambición desmedida? En ese momento, una lluvia de dudas se desató dentro de ella. Debía arriesgar su fuente de ingresos, su estabilidad, por una verdad que le había costado años ignorar. Al recordar las enseñanzas de su madre, que siempre le mostró que la dignidad y la honestidad eran más valiosas que cualquier salario, la angustia se apoderó de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La tensión era palpable. El viento que soplaba por la ventana parecía murmurar secretos, mientras su corazón la debatía entre seguir callada o alzar su voz. Las sombras del pasado parecían cobrar vida en su mente. Las risas que había disfrutado en la mansión ahora se transformaban en ecos de repulsión. Cada polvo que removía de los muebles, cada plato que lavaba, se sentía como una traición a su propia dignidad. Cuando Diego se acercaba a ella, la tensión se intensificaba. María podía ver en sus ojos un brillo de desesperación, una súplica por la verdad. Si la verdad sale a la luz, una súplica por la verdad, decía con una voz quebrada. En ese momento, sintió que la vida de ambos se entrelazaban, la línea entre empleador y empleado desdibujándose en el aire. Pero la angustia que la mantenía despierta por las noches estaba ahora en su pecho, como un ladrón que le robaba el aliento. Cuando sus miradas se encontraban, María sabía que debía decidir, una pequeña decisión que podría romper el ciclo. Sin embargo, mientras simulaba lograr un equilibrio entre la lealtad y la ética, otra verdad la empujaba hacia adelante. La propiedad que había encontrado en el viejo cofre, un refugio que podría darles libertad, pesaba en su mente. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por una confusión moral? Vivía en ese limbo emocional, atrapada en un tira y afloja entre la necesidad y el sentido de justicia. Cada golpe del reloj parecía recordarle que no podía permanecer en esa encrucijada. ¿Qué tipo de madre sería si no protegía el futuro de su hija?
Las decisiones estaban aguardando y la lucha apenas comenzaba. María se despertó al siguiente día con la opaca luz del amanecer atravesando las cortinas. Un nuevo día, pero el peso del anterior no había desaparecido. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía como un acto de rebeldía silenciosa contra su vida de servicio. Las sillas de la cocina, las paredes que habían escuchado sus risas, ahora parecían imponentes testigos de su dilema interno. Debía encontrar una manera de equilibrar su anhelo por la justicia con las responsabilidades que la ataban a esa mansión. La voz de Diego resonaba en su mente: si la verdad sale a la luz. Aquella frase la estaba volviendo loca. ¿De verdad podía considerar poner su vida en riesgo por una mera posibilidad de liberación? Mientras lavaba los platos, sus pensamientos se trasladaron a la propiedad. Recordó sus hermosos detalles, los planos en su mente que habían comenzado a dibujarse en el instante en que había descubierto el cofre. La propiedad no solo representaba una posibilidad de fuga, sino también un sueño profundo de ser dueña de su futuro. La verdad era que durante años había aprendido a adaptarse, a encajar en el rol de madre y trabajadora, sacrificando su voz en el proceso. Ahora enfrentaba la inminente realidad de que el silencio podría convertirse en su mayor enemigo. La vida de Sofía dependía de su capacidad para actuar. Con cada tarea que realizaba en la mansión, la angustia crecía, su respiración se tornaba más pesada, como si la atmósfera estuviera cargada de duda. Un día en la biblioteca, mientras limpiaba estantes, la voz de Diego interrumpió su rutina. ¿Has pensado en lo que te dije? María se quedó inmóvil, el aire se volvió espeso y sus palabras se atraparon en su garganta. Sí, lo he pensado, respondió, su voz apenas un susurro. Mi padre debe ser detenido, insistió él, sus ojos intensos. No puedo creer que se concentre solo en el poder y el dinero. Ha perdido de vista lo que realmente importa. Pero no puedo hacerlo solo, María. Necesito tu ayuda. Su súplica resonaba en su corazón como un eco reverberante. Sofía, antes que nada, ella es lo más importante, dijo casi impulsivamente, en un intento de proteger a su hija y su estabilidad. Si esto afecta la educación de mi hija, no puedo arriesgarme. Diego hizo una pausa, procesando su respuesta. Esto no es solo sobre tu hija, es sobre todos los que están sufriendo por las decisiones de mi padre. ¿No crees que habría un futuro mejor si logramos detenerlo? En su voz había pasión, una llama que comenzó a encender algo interior en María. Sus palabras la llevaron a repensar sus prioridades. La imagen de Sofía, con un estetoscopio en el cuello, como médica, luchando por un mundo más justo, comenzó a fusionarse con el deseo de proteger a aquellos que también eran víctimas del sistema. Finalmente tomó una decisión. No se quedaría en la sombra, ahogada por el miedo y la excitación. Era el momento de acudir a la propiedad que había encontrado, de hacer un plan. Su corazón palpitaba con la posibilidad de ser la arquitecta de su propia vida, incluso a costa de enfrentarse a un titán de la corrupción. Mientras María se enfrentaba a esos nuevos pensamientos, una sensación de determinación empezaba a tomar forma. Sus acciones a partir de ahora debían estar alineadas con sus valores de verdad y justicia. Era el momento de tomar el destino en sus manos y decidir, no solo por ella, sino por Sofía. Pero en ese instante de revelación, una nueva preocupación la asaltó. ¿Sería capaz de lidiar con las repercusiones de sus elecciones? Una sombra de duda se asomó en su mente, recordándole la fragilidad de su posición.
Mientras la necesidad de actuar crecía, también lo hacía la urgencia de planear cuidadosamente su próximo movimiento. ¿Sería capaz de acercarse a Diego, de unir fuerzas y confrontar a los Mendoza juntos? La respuesta estaba más allá del horizonte, acechante y veloz. María sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con él los fantasmas de su pasado la perseguían con peligro. En su corazón se encendía una chispa de valentía, pero el miedo a perderlo todo aún le apretaba el pecho. El riesgo era inminente, y ella estaba lista para ir más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentar el futuro que tanto deseaba? La mañana siguiente, María se encontró frente al espejo. Su reflejo revelaba un sinfín de emociones. Era la primera vez que sentía la urgencia de prepararse no solo para una jornada de trabajo, sino para el desafío que la aguardaba. Las cicatrices invisibles de su pasado y el anhelo por un futuro diferente la impulsaban a descubrir una fortaleza que ni ella sabía poseer. Se dirigió a la biblioteca, el lugar que había alimentado sus reflexiones y donde ahora debía trazar un plan. El cofre escondido en la propiedad era su oportunidad, un territorio en el que su voz podía finalmente alzarse. Escudriñó cada rincón mientras tomaba notas mentales de los detalles olvidados y las contradicciones que la rodeaban. Esa casa, que había sido testigo de sus momentos más vulnerables, ahora se convertiría en un escenario de su rebelión personal. Con el corazón palpitante, recordó las palabras de Diego y cómo su pasión había empezado a desmantelar los muros de su temor. Se sentía como un volcán a punto de hacer erupción, lleno de ideas, de posibles acciones. La lealtad a su hija era su principal motor, pero la injusticia que había presenciado también resonaba en sus venas como un grito silenciado. Hoy es el día, pensó, cerrando los ojos, tratando de visualizar cada paso que debía dar. Pero, aún en su determinación, la duda la asaltaba constantemente. ¿Y si fracasaba? ¿Y si los Mendoza la atrapaban antes de que pudiera ejecutar su plan? Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, comenzó a buscar información. Se adentró en los archivos de la mansión, revisando documentos con un ojo crítico. Descubrió datos que, aunque no estaban claramente iluminados, reflejaban el lado oscuro de la familia Mendoza: fraudes, manejos poco claros y vínculos con algunos personajes del mundo criminal. A medida que revisaba los papeles, su aliento se cortaba al imaginar la magnitud del escándalo que podría causar. Cada hoja que pasaba encendía su instinto. Sabía que reunir pruebas era fundamental, pero también comprendió que necesitaba aliados. ¿Podría volver a contactar a Diego y hacer que lo que se perdía en la noche se revelara durante el día? Su mente daba vueltas y finalmente se decidió. Era hora de hablar con él y trazar una estrategia conjunta. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, la familiaridad de esos espacios se transformó. Eran pasajes que habían visto sus días de desilusión, pero hoy se sentían como el terreno de una nueva batalla. Al llegar a la habitación de Diego, su resolución se mezcló con pánico. Tantas preguntas aún danzaban en su mente. ¿Sería realmente su aliado? ¿Podría confiar en él? Él abrió la puerta antes de que pudiera golpear, y por un momento ambos se miraron en un silencio cargado de posibilidades. La tensión se palpaba en el aire. «María, pensé que no vendrías», dijo él, su voz resonando con un tono inesperado de ánimo. «No tenía elección», respondió ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Hemos llegado a un punto en el que no podemos retroceder».
La conversación inició una corriente de intercambio de ideas que reveló tanto los miedos como las esperanzas que cada uno albergaba. Mientras discutían el plan de acción, María comenzó a descubrir su capacidad para negociar, para proyectar la fuerza que había estado escondida tras muros de autoimposición. Una parte de ella había brotado, lista para luchar por lo que consideraba justo. Finalmente, juntos elaboraron estrategias y trazaron un mapa de los próximos pasos. En su mente, María se sentía más poderosa. La imagen de su hija la impulsaba, pero había un destello de advertencia que retumbaba en su interior. Los Mendoza no serían unos oponentes fáciles. Antes de separarse, Diego la miró con intensidad. «Esto no se detendrá aquí, María. Lo que estamos a punto de hacer cambiará nuestras vidas». La advertencia resonó en su mente mientras se alejaba. Esa noche, mientras se acostaba, la adrenalina seguía pulsando a través de su cuerpo. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con su corazón acelerado, se preguntó si estaba lista para lo que vendría. De repente, el sonido de un mensaje entrante en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era una notificación anónima que decía: «Lo que planean no quedará sin respuesta. Observamos cada paso que dan». La fría revelación hizo eco en su mente. ¿Quién estaba detrás de todo eso? La sensación de peligro se agudizó y la urgencia de actuar se incrementó. Estaba en marcha una lucha que comprometía no solo su vida, sino también el futuro de Sofía. ¿Sería capaz de reclamar su libertad antes de que el juego se tornara mortal? El día amaneció gris, reflejando el tumulto que se agolpaba en el interior de María. No había momento que perder. La batalla requería que cada segundo contara. Ella sabía que la voz del pasado podía ser un eco angustioso, pero también podía ser un motor impulsador. Mirándose una vez más en el espejo, decidió que se iría por adelante, enfrentando su realidad y aquilatando sus capacidades. Salió a la luz de la casa con un plan claro en su mente. La incriminación de la familia Mendoza requería no solo pruebas, sino también estrategias precisas. Su primer paso sería indagar entre los empleados de la casa. La conexión con los demás era crucial. Tal vez uno de ellos llevara un grano de verdad capaz de derribar toda la mentira que la familia había cosido en los muros de la mansión. El día fue una travesía de conversaciones discretas. Aparentemente, los demás empleados mantuvieron la misma reserva que la familia, pero unos gestos y miradas furtivas del chef la hicieron sospechar. En una pausa, se acercó a él con un café en mano. «¿No hace falta que avisen de lo que se cocina detrás de estas puertas?», comentó con una sonrisa que escondía un interés genuino. El chef la miró, midiendo las palabras. «Hay cosas que no se dicen, señora», respondió con un tono de advertencia, «pero a veces escucho más de lo que debería». María sintió que las palabras eran un hilo delgado que podía servir como un ancla. Sabía que necesitaría más que insinuaciones, requería evidencia firme y sobre todo pruebas que pudieran ser verificadas. La conversación giró en torno a chismes y rumores. Los Mendoza, siempre despreciando a quienes consideraban inferiores, jamás habían sido discretos en sus tratos. Esa era la clave, pero ella necesitaba algo más concreto para que su voz no se perdiera en el ruido. Esa noche, María revisó sus apuntes en sus horas de insomnio, buscando un patrón. Una idea comenzó a tomar forma: los registros de las cuentas. ¿Qué más podrían esconder los Mendoza entre sus finanzas? Las respuestas que buscaba podrían estar ahí. Su determinación creció. No podía hacer esto sola. Pensando en la conversación con Diego, se sintió forzada a darle una nueva perspectiva a su papel en este juego de poder.
En el fondo, sabía que el camino hacia su objetivo implicaba riesgos, pero todos los cambios llevan una dosis de valentía. A primera hora lo contactó. Necesitaba que él la ayudara a descifrar las complejidades de esos números que parecían bailar en la hoja. Diego, creo que los registros tienen algo jugoso escondido. Necesitamos acceder a ellos, dijo, sin poder contener su entusiasmo. ¿Estás segura, María? Esto puede ser más peligroso de lo que parece, fue su respuesta cautelosa. Más riesgo, más recompensa, replicó ella, sintiéndose al borde de una decisión que podría transformar sus vidas. La respuesta de Diego, aunque vacilante, fue que se encontrarían al día siguiente a las afueras de la mansión. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía evitar pensar que estaban caminando por una cuerda floja, sin saber si podría sostenerse hasta el final. Mientras tanto, la notificación anónima que había recibido aún reverberaba en su mente. Cada paso se sentía como un movimiento calculado en un tablero de ajedrez, donde las piezas podían ser traicioneras. María sabía que al involucrarse más con Diego también podría estar cruzando una línea de no retorno, pero su ansia de libertad y justicia la mantenía aún más firme en su propósito. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos aquella noche, una nueva inquietud tomó forma. ¿Qué haría si los Mendoza la descubrieran antes de que pudiera ejecutar su plan? Esa incertidumbre la mantuvo despierta, cuestionándose si realmente estaba preparada para lo que estaba por venir. Y en medio del caos de pensamientos, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. La próxima vez que te muevas habrá consecuencias. Piensa bien en tu próximo paso. Las palabras heladas la aterraron. No solo la observaban, sino que estaban dispuestos a actuar. Con un suspiro profundo, se preguntó si podría enfrentar no solo a los Mendoza, sino también a sus propios temores. Era un momento pivotal, y las decisiones que tomara pronto definirían su futuro y el de Sofía. María llegó puntual a la mansa, el cielo aún impasible sobre su cabeza. Las nubes grises parecían absorber la luz, al igual que sus dudas devoraban sus pensamientos. Al acercarse a la entrada, vio a Diego esperando en la esquina, su figura destacándose en el ambiente sombrío. El gesto tenso de su rostro la hizo dudar de la decisión que había tomado. Sin embargo, sabía que retroceder ya no era una opción. Ambos intercambiaron un saludo corto, sin muchas palabras. Discretamente se adentraron en la casa, donde el viejo aroma de madera pulida y fragancias ocultas parecía vigilar cada movimiento. María respiró profundamente, tratando de mantener la calma mientras se dirigían a la biblioteca, un lugar que siempre le había parecido acogedor, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. Si existe algo que necesitemos, será aquí, dijo Diego mientras abría los lujosos estantes. Comencemos con los documentos fiscales de los últimos meses. Si algo irregular aparece, será nuestro as bajo la manga. Mientras revisaban los expedientes, María se dio cuenta de que cada cifra contaba una historia. Su mente trabajaba a toda velocidad, hilando conexiones, buscando patrones que delataran a los Mendoza. A medida que los números se alineaban ante sus ojos, comenzó a entender que este análisis era más que simple curiosidad profesional. Era una lucha por su libertad y la de Sofía. En cada balance encontrado, en cada movimiento financiero sospechoso, había un eco de las promesas no cumplidas, de las expectativas dañadas. Diego estaba concentrado en los documentos, pero María estaba absorbida en su propio monólogo interno. No podía evitar preguntarse si tenía la capacidad necesaria para enfrentar a los Mendoza, una familia cuyas acciones generaban dolor a su alrededor.
recogió un informe que mostraba pagos anormales a una empresa de seguridad privada, y su corazón latió con fuerza. «Esto podría conducirnos a algo significativo», murmuró. Diego levantó la vista intrigado. «¿Qué tienes ahí?» «Pagos por seguridad privada. ¿Qué necesitan si todo parece perfecto en su vida pública?» La conjetura se instaló en su mente como un rayo en una tormenta. Había algo oscuro, oculto tras la fachada de la familia. María se sentía cada vez más empoderada. Cuanto más indagaba, más comprendía que su papel no solo era el de la empleada, sino el de una investigadora, una protagonista de su propia narrativa. Sus habilidades habían estado dormidas, inhibidas por un sistema que había determinado su lugar. Ahora, mientras el peligro se cernía sobre ella, la adrenalina la impulsaba a ser la arquitecta de su propio destino. Sin embargo, el eco del mensaje amenazante resonaba en su mente. ¿Cuáles serían las consecuencias de su búsqueda? Podría ser que los Mendoza tuvieran ojos y oídos más allá de los que pensaba. La realidad era clara. Cada paso que daba era una provocación a un monstruo que había sido alimentado durante años. María comenzó a sentir que el tiempo se estaba agotando. La urgencia de actuar la llenaba de energía, pero también de miedo. Tenía que ser astuta y meticulosa, cada movimiento contaba. A medida que terminaban de examinar los registros, una sensación de inminencia la envolvía. El final de este primer acto se acercaba. «¿Y si nos descubren?», preguntó Diego, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Entonces enfrentaremos juntos lo que venga», respondió ella, resuelta. Sería necesario. La unión de sus fuerzas podría darles la libertad que tanto deseaban. Mientras cerraban los documentos y se preparaban para salir, un golpe de la puerta resonó en el aire. Ambos se paralizaron. Era un sonido seco y contundente. María sintió su estómago retorcerse. Lo que fuera que estaba detrás de esa puerta podría cambiarlo todo. Las decisiones que ya habían tomado los llevaban a un punto de no retorno. La pregunta ahora no era solo si hallarían la verdad, sino si estarían listos para enfrentarse a las sombras de un pasado que parecía dispuesto a devorarlos. La tensión era palpable. ¿Sería este el momento en que el juego de poder se volvería mortal? María parpadeó, intentando procesar lo que significaba ese golpe. La puerta parecía más que un simple acceso al exterior. Era un umbral a su futuro, una bifurcación que podía llevarla al abismo o a la salvación. La sensación de claustrofobia en la biblioteca se intensificaba, y el aire pareció volverse más denso, como si el espacio mismo respondiera a su inquietud. «Necesitamos salir de aquí, ahora», murmuró Diego, rompiendo el hechizo del momento. La mirada de María se encontró con la suya y vio el mismo temor y determinación reflejados. Con un movimiento brusco, recogió los documentos dispersos sobre la mesa y los guardó en su bolso. Sabía que, pase lo que pase, no podían dejar rastros. Mientras se acercaban a la puerta, un segundo golpe resonó, esta vez más insistente. La mente de María iba a 1000 por hora. Si los Mendoza estaban detrás de esto, debía prepararse para lo peor. Había estado trabajando para ellos durante años, observando cada movimiento, cada interacción. Pero nunca se había imaginado a sí misma en esta posición. Siempre había sido parte del fondo, un rostro más en la multitud.
Ahora se veía a sí misma en el centro de un conflicto que podría redefinir su vida. «¿Qué hacemos si es alguien de ellos?», preguntó Diego en voz baja, apretando los puños. María vaciló. La imagen de Sofía, su hija, llenó su mente. La razón detrás de cada decisión que había tomado y que estaba aún por tomar. «Luchamos, pero primero necesito saber qué hay al otro lado de esa puerta», respondió, sintiendo cómo su voz se tornaba más firme. Tomando un respiro profundo, María empujó la puerta lentamente. La bisagra chirrió, como si también temiera lo que estaba por revelarse. Al abrir, se encontró con un hombre de rostro familiar, Javier, el hijo menor de los Mendoza. Su expresión era un cóctel de nervios y determinación, lo que la tomó por sorpresa. ¿Qué hacía él allí? «María, Diego, necesito hablar», dijo Javier rápidamente, mirando por encima del hombro, como si temiera ser seguido. «¿Qué se trata?», preguntó María, sintiendo la adrenalina desbordar su cuerpo. «Lo que están buscando es más grave de lo que piensan. Hay cosas que no saben sobre mi familia, y creo que van a necesitarme», afirmó, su voz temblando. María sentía en su pecho cómo el conflicto interno estallaba con el giro inesperado de esa revelación. ¿Podía confiar en Javier? Él era, después de todo, un Mendoza. Pero esa semilla de esperanza que había crecido en su interior le decía que tal vez tenía una oportunidad. Podía ser la pieza que faltaba en su rompecabezas. «¿Cómo sabes de lo que estamos buscando?», preguntó Diego, levantando una ceja, desconfiado. «Porque quiero salir de esto. Hay secretos en esa casa que pueden arruinarnos a todos, y no solo a ustedes», insistió Javier, su seriedad insuflando una nueva energía a la conversación. María se encontró atrapada en una vorágine de emociones contradictorias. La posibilidad de tener un aliado de dentro la atraía, pero la traición era una sombra en su mente. Sería un gran riesgo confiar en él, pero la urgencia de actuar era apremiante. «¿Y si es un truco?», dijo Diego, frunciendo el ceño. «No puedo garantizar nada, pero tengo información que quizás les sirva. Vengan conmigo, los necesito», insistió Javier, su mirada implorante desnudando su vulnerabilidad. María se sintió atrapada en el momento. La posibilidad de avanzar a través de la oscuridad de la familia Mendoza la llenaba de decisiones por tomar y secretos por desenterrar. Aquella noche podría definir su vida y también la de su hija. «Está bien», respondió María, sintiendo una mezcla de terror y determinación. «Pero si esto sale mal, no habrá vuelta atrás». Mientras se alejaban de la biblioteca, sintió que su corazón latía con fuerza. No solo habían cruzado una línea, estaban ingresando a un territorio desconocido, donde la verdad podía ser más aterradora que el propio enemigo. El futuro se perfilaba incierto, pero había una misión que perseguir. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, y María estaba lista para enfrentarlo. El destino de su familia ahora dependía de decisiones valientes, y tal vez de la inesperada revelación que un hijo se atrevió a confesar. ¿Sería suficiente para desmantelar el imperio construido sobre sombras? María sintió cómo cada paso que daba crujía bajo el peso de una responsabilidad que no había buscado. El espacio abierto que los rodeaba, una serie de pasillos iluminados tenuemente, parecía reflejar la incertidumbre que comenzaba a crecer en su interior. Con el corazón acelerado, miró a Javier, justo al lado, y se preguntó si su presencia era una bendición
o una trampa letal. ¿A dónde vamos?, inquirió Diego, manteniéndose cercano a María. Al sótano. Allí hay algo que podría darle sentido a las piezas que faltan, respondió Javier, su voz entrecortada. El sótano, un lugar que había permanecido ajeno a su conocimiento, donde secretos podrían estar escondidos bajo el polvo del silencio. María sabía que tenía que estar lista para lo que pudiera encontrar allí. Su curiosidad se entrelazaba con un nudo de temor y determinación. Mientras descendían las escaleras, el aire se volvió más frío, casi gélido. La humedad impregnaba sus cuerpos y la luz de sus teléfonos se proyectaba sobre las paredes de ladrillo, creando sombras que danzaban al compás de su inquietud. Era como si el ambiente les condicionara a enfrentar lo que se escondía más allá. María, con cada paso, buscaba fortaleza entre los recuerdos de Sofía, de las risas en el parque y los juegos en casa. Era a su hija a quien debía proteger, aun cuando el camino parecía rodeado de traición y dudas. Una vez en el sótano, Javier se detuvo abruptamente frente a una puerta de metal, carcomida por el tiempo. Dentro está la verdad. Lo que encuentran allí puede cambiar las reglas del juego, dijo, mientras María lo observaba con atención, intentando descifrar su genuinidad. ¿Tienes una llave o algo que nos permita entrar?, preguntó de manera directa, sabiendo que no podían perder tiempo. Con un gesto nervioso, Javier sacó una pequeña llave de su bolsillo y la acercó a la cerradura. Es el único acceso que tengo. Deben estar preparados para lo que verán, replicó, su voz temblando. María sintió que el ambiente se espesa aún más a medida que Javier abría la puerta. Un chirrido reverberó como un eco del pasado, y la oscuridad del interior parecía apremiante, lista para devorar cualquier atisbo de luz que se colara. Entraron y lo que vio la dejó sin aliento. Documentos esparcidos, fotos y más que eso, una estructura clandestina de operaciones, un laberinto de conexiones y secretos que la familia Mendoza había mantenido lejos del escrutinio. María sintió una chispa en su interior, una mezcla de miedo y adrenalina que la impulsó a ser la investigadora y defensora de su propia vida y la de su hija. Mientras hojeaba los papeles, su mente trabajaba febrilmente. Había correos electrónicos, declaraciones y nombres de personas vinculadas a las operaciones ilegales. Todo aquello podía ser el hilo que deshacería la tela cuidadosamente tejida de esa familia poderosa. María sintió una chispa en su interior, una mezcla de miedo y adrenalina que la impulsó a ser la investigadora y defensora de su propia vida y la de su hija. Mientras hojeaba los papeles, su mente trabajaba febrilmente. Había correos electrónicos, declaraciones y nombres de personas vinculadas a las operaciones ilegales. Todo aquello podía ser el hilo que deshacería la tela cuidadosamente tejida de esa familia poderosa. «Debemos actuar rápido», dijo María, su voz cargada de determinación. «Si esto se hace público, podemos tener una oportunidad de salir de todo esto». «Pero, ¿qué pasa si ellos se enteran de que tenemos esto?», cuestionó Diego, su mirada escaneando con recelo el entorno. «Debemos tener un plan, eso es lo único en lo que puedo pensar», respondió María, ya proyectando las estrategias que necesitaría para convertir este conocimiento en su arma. La ambición y el deseo de ser más que una empleada doméstica empezaban a brotar en ella como una flor al borde del abismo. La tensión culminaba en su pecho.
Lo que habían encontrado podría ser su salvación, pero también un gran peligro. María se sintió más viva que nunca, un torbellino de decisiones importantes, abriendo un camino hacia su desarrollo personal y profesional. Una mujer en pie de guerra. «Es hora de desafiar a los Mendoza», dijo, apenas más que un susurro, pero con la firmeza de una promesa. Con cada revelación se iba alejando de ser un rostro anónimo en la multitud. Las sombras que había estado observando durante años ahora se convertían en su armadura. Mientras dejaban el sótano, un nuevo golpe, un sonido en la puerta, resonó en la entrada, marcando la inminente llegada de incógnitas. María se detuvo en seco, el corazón en un puño. «¿Quién está ahí?», preguntó, el eco de su voz resonando con la misma intensidad que su incertidumbre. La batalla apenas comenzaba, y con cada instante las apuestas se volvían más altas. ¿Quién entraría por la puerta, y qué significaría para el futuro que comenzaba a forjar? El silencio en el sótano se intensificó tras la pregunta de María. La puerta de metal, como un portal a su nueva realidad, parecía estar a punto de abrirse a fuerzas desconocidas. El pulso de María resonaba en sus oídos, mientras sus pensamientos se precipitaron, buscando respuestas entre la confusión. La luz de su teléfono apenas iluminaba los rostros tensos de Javier y Diego, llenos de incertidumbre y temor. «¡María!», gritó Diego, interrumpiendo su vorágine mental. «No podemos quedarnos aquí, si ellos vienen». «Calla», respondió María, levantando una mano en un gesto de advertencia. «Necesitamos saber quién es». Los segundos parecieron eternos, pero finalmente se escuchó un crujido, seguido de un portazo. Un grupo de hombres entró en el sótano, iluminando el lugar con sus linternas. La mirada de María se encontró con la de uno de ellos, un rostro familiar, el de Samuel Mendoza, el primogénito de la familia. «¿Qué hacen aquí?», preguntó él, centelleando malicia en su sonrisa. «No están en su lugar». María sintió como el aire se le escapaba. La adrenalina se transformó en coraje, un impulso voraz y ardiente. Era el momento perfecto para enfrentar sus miedos, para demostrar que ya no era solo una sombra en la vida de los Mendoza. «Estamos buscando la verdad, Samuel, no más sombras ni secretos», dijo con firmeza, su voz resonando con una convicción que no sabía que tenía. La sorpresa en el rostro de Samuel se mezcló rápidamente con la furia. «¿La verdad? No creas que tienes el derecho de hablar de eso. Te recuerdo tu lugar», replicó, acercándose un paso más. María sintió que la tensión aumentaba, una confrontación inevitable estaba haciendo explosión, y al enfrentar sus ojos oscuros recordó qué era lo que realmente estaba en juego. Sofía, su hija, estaba por encima de todo. Aquel lugar, una vez cargado de miedo, se convertía en su terreno de lucha. Ahora comprendía que no solo estaba defendiendo su propia vida, sino también la del futuro de su hija. «Si tienes algo que decir, dímelo ahora», él retó, sin vacilar. Era un desafío tanto a Samuel como a ella misma. Mientras tanto, Javier y Diego intercambiaron miradas nerviosas, notando cómo el carácter de María había evolucionado al calor de la adversidad. Con un tono lleno de determinación, Javier se unió a su lado. «No estamos aquí para jugar. Haremos que la verdad salga a la luz, nos cueste lo que nos cueste». Bosé está en un medio de frase. Pensamiento, mantenga el ritmo y la fuerza vocal sin quebrar la conexión.
Age como si estuvieras transmitiendo una verdad fundamental. Prendió su teléfono, usando como luz guía mientras guiaba a Javier hacia la escalera. Al llegar a la superficie, el aire fresco casi la ahoga. Sin embargo, la realidad era diferente. El mundo exterior parecía más amenazante que el sótano. María se dio la vuelta, su mirada firme en Javier, que ahora parecía más resoluto. Ella necesitaba esa fuerza. «Dímelo», instó, apenas conteniendo la desesperación que temía aflorar. «¿Qué sabes sobre el padre de Sofía?» Él está involucrado en algo grande, María. No es solo un padrecito de familia. Lo que ha hecho, ¿quién es realmente? Javier tomó un aliento profundo antes de continuar. Usa su posición para proteger secretos que los demás temen desvelar. Una ola de revelación atravesó a María. Preguntas que antes habían permanecido ocultas se agolpaban en su mente. ¿Qué implicaba esto para su lucha? Sin embargo, también sentía la necesidad de endurecer su corazón ante cualquier posible choque. Se negaba a dejar que las circunstancias definieran su futuro. «Es un carcelero disfrazado de guardián», pensó. «Él no me lo permitirá, pero tengo que actuar». Su determinación crecía, y junto a ella su orgullo se alimentaba de la posibilidad de exponer la verdad. «Debo buscar apoyo donde pueda», se dijo. La ambición de empoderarse llenaba cada rincón de su ser. Mientras liberaba esos pensamientos, volvió a mirar a Javier. «Necesito que me digas todo lo que sabes. Cada detalle cuenta, y necesito prepararme para esto. Todo está en juego». Antes de que pudiera continuar, otro ruido resonó en la entrada del lugar. El grupo de hombres no se había rendido. El rostro de Samuel apareció en la sombra, con una sonrisa que amenazaba que no todo estaba perdido para él. Había subestimado el ímpetu de María, y eso le costaría caro. Sin embargo, el descubrimiento hecho por Javier, la información sobre su hijo, representaba una herramienta poderosa. Esa vulnerabilidad podría equilibrar la balanza a su favor. Podía percibir el cambio en su propio interior. Cada palabra podría ser un paso más hacia la libertad, hacia el empoderamiento personal y hacia su objetivo de recuperar el control sobre su vida. María sostenía una chispa que podría encender una llama. De pronto, el eco de su propio poder comenzó a resonar más fuerte que la amenaza de Samuel. «Jugaremos con las cartas que tenemos», murmuró, con una mirada intensificada. A lo lejos, una sombra se formaba, acercándose lentamente. María se percató de que su aliado podía ser alguien más. Necesitaba estar lista para cualquier posible traición o respaldo que se perfilara. Esa presencia, ya fuera amiga o enemiga, podría cambiar el rumbo de su lucha. Con su corazón latiendo fuerte, María se preparó para lo que vendría. ¿Sería un aliado crucial o una peligrosa trampa? La batalla por la verdad se estaba intensificando. Pero la próxima revelación podría desatar tanto balas como alianzas inesperadas. María se encontraba en el umbral de una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hija, Sofía. Con el rostro de Javier al lado, desbordante de miedo y determinación, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Había estado arrastrando dudas y temores, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. La lucha por la verdad había comenzado y no daría marcha atrás. Con cada palabra que Javier compartía, el tapiz de secretos se iba desenredando lentamente. La información sobre el padre de Sofía resonaba en sus oídos como un clarín de guerra. La vulnerabilidad de un hombre que se presentaba como una figura paternal, pero que escondía oscuridades, le dio una nueva perspectiva.
María percibía la conexión que existía entre su destino y el de su hija. No podía permitirse dejar que ese pasado la atrapara. «Dime todo», insistió María de nuevo, su voz decidida. «No quiero que se escape ni un solo detalle. Tu información es valiosa, pero necesitamos actuar rápido». Con cada frase pronunciada, el poder dentro de ella cobraba fuerza, alimentándose de la injusticia y el sufrimiento que había presenciado durante años en la mansión de los Mendoza. María comprendía que no podía ser solo un espectador de su vida, debía ser la protagonista. Mientras Javier comenzaba a relatar más sobre las actividades ilegales que su familia había forjado, la imagen de Sofía, con su bata de médico y su estetoscopio colgado al cuello, se alzó con gran claridad en su mente. Esa imagen era su motor, su razón para buscar justicia. Sofía se merecía un futuro donde no tuviera que lidiar con los fantasmas del pasado. María sabía que cada palabra dicha era un ladrillo más en el camino hacia ese futuro. Sin embargo, el eco de Samuel resonaba en su mente, sus amenazas aún flotaban en el aire. María empezó a entender que había que enfrentar a los Mendoza de frente. «Lo que he descubierto debe ser expuesto», pensó, dibujando un plan en su mente. «No solo ayudaré a los que han sido aplastados por el poder, sino también a mi propia familia». Con una decisión firme, se volvió hacia Javier. «¿Podrías conseguirme pruebas, registros más concretos de lo que has encontrado? Podemos utilizarlos en nuestra defensa», dijo, su voz confiada. La ambición, una chispa iluminada por la verdad, ya no la dejaría volver a ser quien había sido. Mientras su mente tejía estrategias, la tensión aumentaba. En cualquier momento, Samuel y sus hombres podrían irrumpir. María se dio cuenta de que necesitaría aliados más que nunca, que fueran leales y dispuestos a pelear. Entre sus pensamientos, la imagen de Diego emergió. Él había estado a su lado en esta lucha y había demostrado una dedicación inquebrantable. «Javier, hay que buscar a Diego. Necesitamos un plan sólido. Cuantos más seamos, mejor», le propuso. La luz de la esperanza comenzó a brillar cada vez más intensamente en su interior. Al salir de la casa, un rayo de determinación ardía en el pecho. Las sombras de desconfianza que había mantenido durante tanto tiempo estaban desapareciendo, y la figura de una mujer fuerte y decidida empezaba a tomar forma. El cambio ya no era una posibilidad, era una certeza. Una vez juntos, María, Javier y Diego discutieron fervientemente sobre las estrategias necesarias para dar el siguiente paso. En cada palabra resonaban sus temores y esperanzas, una sinfonía poderosa de lucha por la justicia. Se empoderaron mutuamente, transformando la desesperación en un arma afilada. Finalmente, el grupo decidió actuar con cautela. María se comprometió a reunirse con sus contactos en la comunidad, gentes que habían sufrido bajo el yugo de los Mendoza. Tenía que entrenar a esos aliados para estar listos ante cualquier eventualidad. Sin embargo, la idea de enfrentar a Samuel y a su familia continuaba acechando en su mente. «No podemos subestimar su poder», pensó. Sin embargo, un fuego interno la mantenía en movimiento. Cada día que pasaba se sentía más fuerte y capaz, como si las heridas de su pasado funcionaban para pulirla en su travesía hacia el futuro. Días después, el momento decisivo llegó. Ataviada con más determinación que nunca, María se había convertido en la voz de aquellos que no podían hablar.
Fue a la sede del gobierno local, donde reclamó una audiencia. Tenía que traer la verdad a la luz, incluso si eso significaba enfrentarse a los Mendoza y todos sus tentáculos oscuros. Al llegar al lugar, su corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y temor. Mientras esperaba su turno, recordó las palabras de su madre: «La dignidad es la mayor riqueza que poseemos». Esa lección ahora resonaba más que nunca. Cuando finalmente ingresó a la sala, el aire parecía vibrar con la tensión. En el estrado, la mirada de María se llenó de firmeza. «Estoy aquí para exponer la verdad sobre la familia Mendoza», empezó, su voz resonando con fuerza. La sala se llenó de murmullos y la mirada atenta de Samuel, quien había llegado por su cuenta, hizo que su corazón palpitara con fuerza. Pero ella no se dejaría amedrentar. Era el momento en que su valentía se alzaría y el camino hacia un nuevo futuro comenzaría a esbozarse. Mientras compartía su historia, los presentes comenzaron a escuchar. La verdad incomodaba las sillas donde estaban sentados aquellos que habían mirado hacia otro lado. El poder de su voz, respaldado por el eco de todas las vidas que habían sufrido injusticia, era palpable. Al terminar su declaración, María sintió una profunda exhalación. Había enfrentado su miedo y con ello había encontrado su voz. Al salir, supo que el viaje apenas había comenzado. Las sombras del pasado podían haber sido exploradas, pero los logros que vendrían eran los que realmente importaban. La lucha por su futuro junto a su hija estaba comenzando. María había conquistado no solo la posibilidad de un mejor destino, sino que había cambiado su propia imagen de empleada a transformadora de su vida. Con confianza sólida y reconocimiento ganado, el final de su historia comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de luz y esperanza. Ahora te invito a ser parte de esta narrativa. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y unirte a nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar a que estas voces sigan resonando.